Hay algo mucho más aterrador que una pesadilla. Despertar, abrir los ojos y descubrir que no puedes moverte, porque en ese momento ya no estás soñando y aún así hay alguien dentro de tu habitación. Las historias que escucharás esta noche fueron enviadas por personas que aseguran haber visto cosas durante una parálisis de sueño que jamás pudieron explicar. Algunas despertaron con una presencia sobre su pecho, otras vieron figuras moviéndose dentro del cuarto, y una de ellas nunca volvió a mirar debajo de la cama. Te recomiendo que apagues la luz, subas el volumen y prestes mucha atención a cada uno de los detalles. Esto es el Club de las 3:33 AM. Hola Marco, te envío esta historia porque llevo años intentando convencerme de que todo fue una parálisis del sueño normal. He leído sobre el tema, he escuchado explicaciones médicas y sé que muchas personas ven sombras o sienten una presencia en la habitación. El problema es que lo que yo vi no terminó cuando recuperé el movimiento. Esto pasó cuando tenía 26 años y vivía solo en un departamento pequeño en Puebla. Trabajaba en un laboratorio y mis horarios eran bastante pesados. Había semanas en las que dormía muy poco y llegaba completamente agotado. La primera vez ocurrió una madrugada entre semana. Recuerdo que me desperté de golpe, como cuando uno siente que alguien lo está observando. Abrí los ojos y vi el techo. Intenté mover una mano y no pude. Pensé que todavía estaba medio dormido, así que volví a intentarlo, pero nada. Quise girar la cabeza y tampoco pude. Fue entonces cuando sentí un peso sobre el pecho. Era una presión constante, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Mi respiración se volvió corta y empecé a desesperarme. Moví los ojos hacia abajo y la vi. Había una criatura en cuclillas sobre mi pecho. Era extremadamente delgada. Se le marcaban los huesos de los brazos y de las piernas. Tenía piel grisácea y cabello negro, largo y muy fino, cayéndole sobre el rostro. No pude decir que fuera un hombre o una mujer. Solo sé que tenía una forma humana. Sus manos estaban apoyadas sobre mi pecho. Los dedos eran demasiado largos y las uñas eran oscuras, como si estuvieran quemadas. Pero lo peor era su rostro. No tenía ojos, solo tenía 2 hendiduras profundas donde deberían de estar. Y tenía una sonrisa que me dio mucho miedo, porque era una sonrisa tranquila, como si estuviera completamente cómoda viéndome inmóvil. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Quise cerrar los ojos, pero no podía. La criatura inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera estudiando mi cara. No intentó atacarme, solo me observaba. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o varios minutos, y de pronto sentí que la presión desapareció y recuperé el movimiento de golpe. Me incorporé inmediatamente. La habitación estaba vacía. Encendí la luz y revisé todo el departamento, pero no había nadie. Esa mañana llegué al trabajo completamente desvelado y le conté a un compañero lo que había pasado. Se rió y me dijo que seguramente había tenido una parálisis del sueño. Busqué información y encontré descripciones muy parecidas. Personas que veían figuras, personas que sentían un peso en el pecho, y eso me tranquilizó. Pensé que había sido una experiencia desagradable, pero nada más. Durante casi 3 meses no volvió a ocurrir, hasta que una noche regresó. Esa vez fue diferente. Me desperté sin poder moverme otra vez. La criatura estaba en el mismo lugar, en cuclillas sobre mi pecho, pero ahora estaba más cerca de mi rostro. Podía ver claramente la textura de su piel. Parecía húmeda,
como si acabara de salir de algún lugar muy frío. Y esa sonrisa seguía allí. No había cambiado nada en su expresión. De pronto, levantó una de sus manos lentamente, la acercó a mi cara y apoyó la punta de un dedo sobre mi frente. Sentí un frío muy intenso. Era una sensación que parecía entrar por mi piel, pero después de eso, desperté completamente. Me levanté de inmediato y fui al baño. Al verme en el espejo, noté algo que me hizo dudar de la explicación que había encontrado. Tenía una marca rojiza en la frente. Era pequeña, redonda, exactamente donde la criatura había apoyado el dedo. Pensé que podía ser una marca de almohada, pero nunca me había salido una marca así. Desapareció varias horas después y ya no le di importancia, hasta la tercera vez. Esa noche estaba especialmente cansado porque había trabajado casi 12 horas seguidas. Me acosté temprano. Recuerdo haber apagado la luz y quedarme dormido muy rápido. Volví a despertar inmóvil, pero esta vez la criatura no estaba sobre mi pecho. Estaba al lado de la cama, de pie, mirándome. La habitación estaba tan oscura que apenas distinguía su silueta, pero podía ver claramente esa sonrisa. Intenté moverme, pero no podía. La criatura dio un paso, luego dio otro y se acercó hasta quedar junto a mi cabeza. Inclinó el rostro hacia mí, tan cerca que podía sentir su respiración. Era un olor muy extraño, como humedad mezclada con tierra. En ese momento pensé que iba a tocarme otra vez, pero hizo algo distinto. Apoyó una mano sobre la almohada, justo al lado de mi cabeza. Las uñas se hundieron ligeramente en la tela y después recuperé el movimiento. Me levanté de golpe. La habitación estaba vacía. Encendí todas las luces. Mi primera reacción fue revisar la almohada. Había una pequeña rasgadura. Parecía hecha con algún objeto filoso y puntiagudo. Nunca pude explicar eso. Compré una almohada nueva y traté de olvidarlo. Durante los meses siguientes, las experiencias continuaron, pero nunca con la misma intensidad. A veces, solo despertaba con la sensación de que alguien estaba en el cuarto. Otras veces, veía una sombra al pie de la cama. Empecé a dormir con una lámpara encendida, después con la televisión. Luego, dejé de dormir boca arriba porque leí que eso podía favorecer la parálisis del sueño. Nada cambió realmente. Lo que terminó con todo fue algo que ocurrió casi un año después de la primera experiencia. Mi hermana vino a visitarme un fin de semana. Como solo tenía una cama, ella durmió en el cuarto y yo me quedé en la sala. A la mañana siguiente, me preguntó si yo había entrado en la noche al cuarto. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté a qué se refería y me dijo que durante la madrugada despertó y vio a una persona muy delgada agachada junto a la cama. Pensó que era yo buscando algo. Me llamó por mi nombre y en ese momento la figura levantó la cabeza y desapareció. Mi hermana nunca había escuchado lo que me estaba pasando. Jamás le había contado nada. Después de esa conversación, decidí mudarme. No porque creyera que el departamento estaba embrujado, simplemente ya no podía dormir tranquilo allí. Han pasado varios años desde entonces y no he vuelto a ver a esa criatura. He tenido alguna que otra parálisis de sueño, pero no he vuelto a ver esa figura nuevamente. A veces me convenzo de que todo fue una coincidencia, que las marcas de mi frente y de la almohada tenían alguna explicación, que aquella noche mi hermana había tenido una pesadilla. Pero hay algo que no puedo dejar de hacer. Cuando me despierto de madrugada, antes de intentar moverme, siempre miro primero si hay alguien sobre mi pecho, porque una parte de mí sigue creyendo que aquella criatura volverá a aparecer y esperar a que despierte. La historia que te voy a contar
Ocurrió cuando tenía 22 años y vivía con mis papás y mi hermano menor en Toluca. Nunca he sido una persona especialmente creyente en lo paranormal. De hecho, durante mucho tiempo pensé que lo que me pasó era una pesadilla causada por el estrés de la universidad. Lo que cambió mi forma de verlo fue que la figura no permaneció en un solo lugar, sino que se movió y vi cómo se acercaba. Mi cuarto era pequeño, la cama estaba pegada a la pared y frente a ella había un closet de madera con 2 puertas. Siempre dormía con la puerta del cuarto cerrada y con una pequeña luz que entraba desde el pasillo por la parte inferior. Esa noche me acosté bastante tarde porque había estado estudiando para un examen. No recuerdo haber tenido alguna pesadilla. Solo de repente abrí los ojos y lo primero que noté fue que no podía moverme. Intenté levantar un brazo y mover la cabeza, pero no pude. Solo podía mover los ojos. No era la primera vez que me ocurría una parálisis de sueño. Ya había tenido 2 episodios años antes, así que traté de tranquilizarme, pensando que pasaría en unos segundos. Entonces, escuché un ruido. Un golpe muy suave, como si alguien hubiera empujado una puerta de madera. Miré hacia el closet. La puerta izquierda estaba entreabierta. Recuerdo perfectamente que yo la había dejado cerrada antes de dormir. Me quedé observándola. Pensé que tal vez se había abierto sola. Pasaron unos segundos y algo salió de allí. Al principio solo vi una mano, muy delgada, con dedos largos. Después apareció el resto del cuerpo. Era una figura completamente negra. La habitación era tan oscura que apenas distinguía su forma. Pude identificar que era demasiado alta, mucho más alta que una persona normal. Tuvo que inclinar ligeramente la cabeza para salir del closet. Lo primero que hizo fue quedarse completamente inmóvil. Yo estaba acostada mirando hacia ella, y ella estaba de pie mirándome a mí. No podía ver su rostro, solo una silueta. Sentí un miedo muy distinto al de una pesadilla. No era un miedo de susto, era la certeza de que había alguien en mi cuarto y yo no podía hacer absolutamente nada. Intenté gritar, pero no podía. La figura dio un paso muy lento, después otro. Caminaba sin hacer ruido. No escuchaba sus pasos, solo veía cómo se acercaba. Quise cerrar los ojos, pero algo dentro de mí me decía que si dejaba de verla, cuando los volviera a abrir, estaría mucho más cerca. Así que seguí observándola. La figura avanzó hasta quedar aproximadamente a la mitad del cuarto. De pronto, se detuvo. Su cuerpo era extremadamente delgado. Los brazos parecían demasiado largos y la cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Pasaron varios segundos y después volvió a moverse. Cada paso era muy lento, como si supiera que yo no podía escapar. En ese momento empecé a llorar. No podía sentir las lágrimas caer, pero podía sentir la desesperación. La figura llegó al lado de mi cama. Estaba tan cerca que ocupaba casi todo mi campo visual. Levantó uno de sus brazos muy lentamente. Pensé que iba a tocarme, pero en lugar de eso, extendió la mano sobre mi cara. La dejó suspendida a unos centímetros de mi frente, y allí permaneció sin hacer nada más. Solo mantuvo la mano de frente a mi rostro. No sé cuánto tiempo pasó, cuando de pronto recuperé el movimiento de golpe. Me incorporé inmediatamente y encendí la luz. El cuarto estaba completamente vacío. La puerta del closet estaba completamente abierta. Me levanté y revisé el interior. No había nadie. Esa mañana no le conté a mis papás porque pensé que realmente había sido una parálisis del sueño. Las semanas posteriores todo marchó con normalidad, hasta que una noche volvió a ocurrir. Sucedió aproximadamente 2 meses después.
Esta vez, cuando desperté, tampoco podía moverme. Lo primero que hice fue intentar mirar hacia el closet. La puerta estaba cerrada. Sentí un ligero alivio. Pensé que todo había terminado. Y de pronto, escuché que la puerta se abría lentamente. La figura volvió a salir. Era exactamente la misma, pero ahora ocurrió algo diferente. No se dirigió inmediatamente hacia mí. Primero, caminó por toda la habitación. Pasó junto al escritorio, se detuvo frente a la ventana y después caminó hacia la puerta del cuarto. Finalmente se volvió hacia mí. Fue entonces cuando entendí algo que me dio mucho más miedo. Era el hecho de que conocía perfectamente mi habitación. La figura regresó caminando lentamente hacia mi cama. Se inclinó y por primera vez pude ver parte de su rostro. No tenía rasgos definidos. Era una cara completamente lisa, como si la piel hubiera cubierto los ojos y la boca. Acercó el rostro hasta quedar a pocos centímetros del mío. La sensación era insoportable. Intenté moverme desesperadamente, pero no podía. Hasta que de repente recuperé el movimiento y la figura desapareció. Durante varias semanas no volvió a pasar, hasta que ocurrió algo que nunca he podido explicar. Mi hermano, que tenía 16 años en ese momento, entró una tarde a mi cuarto y me preguntó que por qué dejaba abierto el closet. Le dije que yo no lo dejaba abierto. Me respondió que varias veces, cuando pasaba por mi habitación durante la noche para ir al baño, veía la puerta del closet abierta. Pensé que estaba bromeando. Le dije que seguramente lo estaba imaginando. Sin embargo, me contestó algo que me dejó completamente helada. Me dijo que una noche vio a alguien parado junto a mi cama. Pensó que yo me había levantado. Yo no supe qué responderle y preferí cambiarle el tema de conversación. Unos días después, mis papás decidieron cambiarme el closet. Dijeron que ya era muy viejo y que me vendría bien tener uno nuevo. Curiosamente, las parálisis del sueño dejaron de ocurrir durante varios meses. Con el tiempo, terminé la universidad y me mudé. No he vuelto a ver a esa figura. Sin embargo, pese a que ya no me ha ocurrido algo similar, mantengo la costumbre de revisar cada noche que las puertas del closet estén bien cerradas, porque tengo la extraña sensación de que cualquier noche algo podría salir de allá adentro. Las 3 veces que tuve parálisis del sueño ocurrieron en el mismo cuarto, en la misma cama y con la misma sensación de que alguien estaba esperando a que yo despertara. Lo que más me cuesta explicar no es la criatura que vi, fue ese niño que apuntaba hacia mi cama. Cuando tenía 19 años, vivía con mis papás en Mérida. Mi cuarto estaba en la planta alta y era bastante sencillo. Una cama individual, un escritorio, un closet y una ventana que daba hacia el patio. Dormía con la puerta cerrada porque mi hermano solía levantarse muy temprano y hacía ruido en el pasillo. La primera vez ocurrió una madrugada de verano. Abrí los ojos y de inmediato sentí que algo estaba mal. Mi cuerpo no reaccionaba, pero podía ver y escuchar claramente. Pensé que estaba soñando, pero todo el cuarto se veía exactamente igual que siempre. Entonces vi a un niño. Estaba en la esquina de la habitación, de espaldas, muy quieto. Parecía tener unos 7 u 8 años y llevaba una ropa clara como una pijama vieja. Lo extraño era que no estaba mirándome. Estaba completamente volteado hacia la pared, como si estuviera castigado o escondiéndose de algo. Me quedé observándolo. Quise llamarle a mis papás, pero no podía hablar ni gritar. De pronto, el niño levantó lentamente un brazo y sin voltear, señaló debajo de mi cama. No hizo ningún otro movimiento, solo apuntó hacia abajo.
Intenté mirar hacia donde apuntaba, pero desde donde yo estaba no alcanzaba a ver nada. Lo único que sentía era un miedo muy intenso. Después empecé a notar algo. La cobija empezó a moverse, como si alguien la estuviera jalando desde los pies. Intenté mover las piernas, pero no pude. La cobija seguía moviéndose, hasta que de pronto desperté de golpe. Me incorporé de inmediato. La habitación estaba vacía. Revisé la esquina, pero no vi a nadie. Después me agaché y miré debajo de la cama. Solo había unas cajas y una mochila. Pensé que solo había sido una pesadilla. Durante varios días intenté olvidarlo, hasta que volvió a ocurrir. Aproximadamente 2 semanas después. Esa vez desperté otra vez inmóvil. Lo primero que hice fue mirar hacia la esquina, pero el niño ya no estaba. Sentí un alivio muy breve, porque entonces escuché un roce debajo de la cama, muy despacio, como si algo se arrastrara sobre el piso. Miré hacia los pies de la cama y la cobija comenzó a deslizarse lentamente. Sentí claramente que algo estaba tirando de ella desde abajo. Por más que intentaba gritar, no podía. Entonces vi unas manos. Eran extremadamente pálidas, delgadas, con dedos largos y articulaciones muy marcadas. Se sujetaron del borde del colchón y empezaron a subir muy lentamente. Después apareció parte de una cabeza. Era completamente calva. La piel estaba arrugada, como si perteneciera a alguien muy anciano. No alcanzaba a ver el rostro completo, solo la parte superior. La criatura seguía subiendo poco a poco, y de pronto desperté. Encendí la luz de inmediato. La cobija estaba en el piso. Pensé que seguramente yo la había tirado al moverme durante la noche. Al menos, eso fue lo que me repetí una y otra vez. Sin embargo, empecé a dormir con la sensación constante de que había algo debajo de mi cama. La tercera vez fue la peor. Decidí dejar la luz del cuarto encendida. Me acosté de lado, viendo hacia la ventana. Quería evitar mirar hacia los pies de la cama. Me convencí de que si volvía a tener una parálisis, esta vez no vería nada. De un momento a otro, abrí los ojos. No podía moverme. La luz seguía encendida. Eso fue lo primero que vi. Pensé que por alguna razón esta vez no iba a pasar nada. Y entonces escuché el mismo ruido debajo de la cama. Después sentí que la cobija se tensaba. La estaban jalando. Yo me encontraba totalmente inmóvil, sin poder mover un músculo, por más que lo intentara. De pronto, el ruido se detuvo. Pasaron unos segundos de silencio absoluto y sentí algo caminando junto a la cama. No escuchaba los pasos, pero podía sentir que alguien caminaba muy despacio. Hice fuerza para cerrar los ojos un instante hasta que lo logré. Y cuando los abrí nuevamente, había alguien acostado frente a mí en el espacio vacío de la cama. La criatura estaba de lado, mirándome directamente. Era muy delgada. La piel era tan pálida que parecía gris. Tenía el rostro lleno de pequeñas grietas, como si la piel estuviera reseca desde hace años. Los ojos eran enormes, completamente abiertos, y tenía una sonrisa muy perturbadora. Estaba inmóvil, como si llevara mucho tiempo observándome. La criatura levantó lentamente un brazo y comenzó a acercarlo hacia mí. Quise moverme, gritar, patear, cualquier cosa, pero no pude. Su mano quedó a unos centímetros de mi cara, y en ese momento sonó la alarma de mi celular. Recuperé el movimiento de golpe. Me levanté inmediatamente. La luz del cuarto estaba apagada. Eso fue lo primero que me desconcertó.
Yo estaba completamente segura de haberla dejado encendida. Encendí el interruptor. Revisé debajo de la cama sin encontrar nada. Entonces, miré el lado vacío de la cama. La almohada tenía una ligera hendidura, como si alguien hubiera estado acostado allí durante varios minutos. Me quedé mirándola sin moverme. No era una marca profunda, era apenas suficiente para que se notara. Pensé que podía haber sido la presión de la cobija o alguna otra explicación. Sin embargo, preferí tirar la almohada y colocar una nueva. Esa noche, decidí dormir en el cuarto de mi hermana. A la mañana siguiente, entré a mi habitación para recoger la ropa. La cama estaba exactamente como la había dejado, excepto por una cosa. La almohada del lado vacío de mi cama tenía otra vez la misma hendidura. Después de ver eso, nunca volví a dormir en ese cuarto. Hablé con mis papás para cambiarme de cuarto, pero nunca les conté lo que me había pasado. Solo les dije que ya no me sentía a gusto y que quería ver si sentía más comodidad en otra habitación. Han pasado varios años desde entonces. Ya no he vuelto a ver al niño ni a la criatura, pero hay algo que nunca desapareció. Algunas madrugadas me despierto sin motivo y durante unos segundos tengo la misma sensación de aquella primera noche. La sensación de que hay algo debajo de mi cama que saldrá para acostarse a mi lado otra vez. Después de escuchar estas historias, quizá esta noche, cuando despiertes por un momento y mires la oscuridad de tu habitación, recuerdes que muchas personas aseguran que el verdadero terror comenzó precisamente cuando abrieron los ojos. Si este video te gustó, te agradecería me regalaras un like. Recuerda que si tienes alguna experiencia paranormal, puedes escribir en la caja de comentarios o mandarla a nuestras redes sociales. Tu historia podría ser la protagonista del siguiente episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Yo soy Marco Barlo y me despido deseándote que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.